Buen día, amigas, buenos días, amigos. A propósito de felicidad, comienzo diciendo que estoy feliz por esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que está en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Y soy feliz porque de vez en cuando el Padre me tiene reservada esta bonita experiencia. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de felicidad, divina felicidad. ¿Por qué este tema? El tema obedece a una situación muy bonita, muy bonita. Una de nuestras amigas queridas de aquí, de Unity, Carolina Santos, se acerca y me dice: Wilfredo, todo el mundo está hablando de felicidad. Donde quiera que tú abres redes o YouTube o cualquier otra red o vas a centros en que se conversa y se habla, se está hablando de felicidad. Me gustaría que trataras ese tema. Me siento muy honrado porque me haya seleccionado Carolina. Gracias. Para que le hablara de esto. Y claro, lo aproveché mucho. Tengo un conocimiento veraz y a fondo de que aquí en este ministerio estamos llenos de maestros. Y muchos de nuestros mejores maestros no han dicho una palabra aquí arriba, sino que están sentados allá. Así que aprovecho esa selección para hablar de este tema, divina felicidad. Bueno, ¿qué es esto de la felicidad? Para llegar a saber y hablar sobre felicidad, yo les propongo la siguiente estrategia. El tema resultó ser bastante amplio, Carolina, con muchas vertientes. Así que he decidido buscar ayuda, apoyo y consejo en gente sabias, de verdad, que pudieran haber hablado sobre este tema. Así que vamos a hacer eso. Les voy a presentar ahorita 3 amigos que nos van a ayudar a entender, a comprender la felicidad. Y para nosotros poder valorar en qué medida somos felices. Bueno, hay que comenzar por saber qué es felicidad. La verdad que felicidad que se entiende como alegría, dicha, estar bien, bienestar en general. Cuando comienza uno a buscar lo que significa, parece que para cada uno de nosotros la felicidad es una cosa un poco diferente. Algunos de ustedes, por ejemplo, la felicidad sería estar con frecuencia sentado en una silla de extensión, contemplando el mar en una arena blanca, tranquilo, oyendo una música bonita. Claro de luna se me ocurre. Pero para otros, eso no es ser feliz. Ser feliz está montado en un buggy, caminando en el lodo, en una moto de estas y dando brinco. Eso es felicidad. Tirarse en un paracaídas, eso es ser feliz. Es decir que sí, es así. La felicidad parece que entre nosotros tiene connotaciones diferentes. Así que recurramos, por ejemplo, a un sabio que se llama diccionario. El diccionario es un comienzo bueno siempre, porque el diccionario recoge lo que la humanidad ha concluido sobre un asunto a través de siglos. Así que veamos. Nos dice el diccionario, mira qué bonito, que la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Bueno, entonces las principales connotaciones que la humanidad reconoce en la felicidad son de carácter espiritual y de carácter físico. Son divinas y son materiales. Pero eso no es todo. También para nosotros es felicidad esa persona, esa situación, esas actividades, esas cosas que nos dan felicidad, que nos hacen sentir felices. Un abuelo dirá que su nietecito es su felicidad. Por ahí yo vi a Belén, por ejemplo. Su felicidad es bueno, es cierto. Pero para los más conservadores, esta es la parte más conservadora de la definición del diccionario, es la simple ausencia de inconvenientes o tropiezos. Eso es felicidad. Bien, tú sentarte ahí sabiendo que no le debes nada a nadie. Eso es felicidad. Saber que tú pagaste tus cuentas este fin de mes, que los impuestos te dieron risa. Eso es felicidad. Me he animado a hacer esta lista.
de lo que entonces se considera normalmente como felicidad. Por ejemplo, para ser felices, ¿qué necesitamos? Entonces, comenzando con esa definición del diccionario y pensando en lo que se comenta, lo que se dice, parece que para ser felices necesitamos bienes, necesitamos cosas como casa, carro, ropas, etc. Necesitamos salud. Si estamos enfermos, definitivamente se nos hace difícil sentirnos, sabernos felices. Necesitamos algún grado de fama, en el buen sentido de la palabra, algún nivel de reconocimiento de los nuestros, algún reconocimiento social necesitamos para sentirnos felices. Necesitamos que se nos valore. Necesitamos recursos, sí, necesitamos riqueza, recursos económicos para ser felices. También necesitamos alguna cuota de poder. Sí, necesitamos tener a alguien a quien mandar. No, necesitamos tener algo que dirigir, algo que encauzar nosotros y saber que se está haciendo por nuestra voluntad, por nuestro esfuerzo, y esto anda caminando. Ese poder social, humano, lo necesitamos también, como necesitamos el poder verdadero, que es el poder de conducir nuestra propia conciencia. Necesitamos seguidores, sí. Eso del amor por los likes, ¿verdad? Y por esos trofeitos planos que da YouTube según la cantidad de seguidores que tiene uno. Eso no es nuevo realmente. Todos necesitamos tener seguidores. Necesitamos tener alguien con quien compartir lo que sabemos, lo que creemos, y ayudarlos a que practiquen lo que sentimos que nos ha hecho feliz a nosotros. Necesitamos actividad, evidentemente, física, movernos, cambiar. Necesitamos compañía. Nadie es feliz solo. Cualquier cosa buena que te pase, ¿qué es la primera gran necesidad? Compartirla. Eso está metido dentro de los huesos de uno. Entonces hay que agenciarse a algún tipo de compañía para ser feliz. Compañero, la compañera, la madre, la hermana, el amigo, la amiga, la mascota, las plantas. ¿Sí? ¿Las plantas? Pregúntenle a Inés. Bueno, digo, entre otras compañías, evidentemente. Necesitamos ocio, necesitamos un momento para no estar haciendo de nada, sino descansando y estando contentos y tranquilos. Lo necesitamos. Y necesitamos, en sentido general, éxito. Necesitamos sentir que nuestra vida tiene frutos, que aquello que nos hemos dedicado a hacer ha dado sus frutos, ha dado cosas buenas, que nuestros matrimonios han sido exitosos. Necesitamos saber eso. Por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo aquí, a Nazaret y Teófilo. Allá están, con su ropa de servicio en el ministerio. Ellos son una pareja exitosa. Saben que es así y tienen que estar llena de felicidad, porque su matrimonio está lleno de frutos. Sus hijos, el progreso, el crecimiento en corrección, inteligencia, sabiduría y prosperidad de sus hijos, pues es motivo de felicidad para ellos. Pero yo los menciono con un cierto interés personal, porque desde toda mi generación, ellos son el único matrimonio que es más viejo que el mío. 50 años. Yo lo digo y todavía 40, espérate, tampoco, 40. Pero aún así, la ventaja, nos lleva una ventaja. Sí, una ventaja de varios años, Nazaret. Por eso los admiro mucho, porque comprendiendo yo el tiempo que tengo casado y ellos tienen más. Teófilo, felicidades. También. Bueno, a pesar de toda esa lista de lo que es la felicidad, este filósofo nos hace esta hermosísima advertencia. Eric Fromm nos dice: si no eres feliz con lo que tienes,
no serás feliz con lo que te falta. Así que si al pasar la lista ahorita sentiste que algo te faltaba, no concentres en eso en tu mente, sino en lo que ya tú sabes que es tuyo, que tú tienes. Y proponte ser feliz reconociendo lo bueno que está en ti, los motivos para la felicidad que ya tienes, porque alcanzan y sobran para ser feliz. Entrando de lleno al tema de felicidad, como siempre, busco en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de felicidad? Es muy curioso porque la Biblia, por lo menos las versiones que más usamos aquí, los uniteros, que son Reina y Valera, 60, 90 o más actuales, no dicen nada de felicidad. Es decir, no usan el término felicidad. Si tú lo buscas en las referencias, tú no vas a encontrar felicidad. Si tienes una Biblia digital como yo, comienza a buscar en la búsqueda felicidad. En la otra versión busco felicidad. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que felicidad es un término moderno. La Biblia, sobre todo los evangelios, fueron escritos originalmente en griego. Y para los griegos esa palabra felicidad no significaba lo mismo que para nosotros. Para los griegos esa palabra significaba, no es un nombre, Macarios. Y Macarios no es una emoción de felicidad, no es una felicidad pasajera, sino que es una felicidad interior cimentada en valores y verdades espirituales. Entonces la Biblia no habla de felicidad, sino que traduce Macarios como gozo, o lo traduce como bienaventuranza. Bien, entonces cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, te está diciendo claves de la felicidad. Se está refiriendo a gente que Jesús estima que tienen bases fundamentales para ser felices. Y la palabra gozo sí la encontrarán ampliamente en la Biblia. Bien, para que su gozo, decía Jesús, sea completo. Eso quiere decir Jesús, para que seas completamente feliz. Los amigos de que les hablé, que nos van a dar una mano en este recorrido de la felicidad, son viejos amigos. Uno de ellos es Aristóteles, hace 2400 años, que escribió lo que voy a explicarles sobre felicidad. Charles Fillmore, del siglo pasado, hasta el siglo pasado estuvo hablando y enseñándonos. Y claro, el maestro de toda la humanidad y de todos los tiempos, Jesús el Cristo. Ellos nos van a dar una mano en este camino sobre la búsqueda de conocimiento y de comprensión del tema felicidad. Comienzo con el primero, Aristóteles. Sucede que Aristóteles escribió un libro sobre felicidad. El libro se llama Ética a Nicómaco. Nicómaco era su hijo. El nombre ha caído en desuso, ¿verdad? Ustedes conocen a alguien que se llame así hoy en día, Nicómaco. No, una vez tuvieron de moda los nombres griegos. Yo tengo un amigo que se llama Arístides y conozco gente que se llama Eurípides, pero esos nombres han caído en desuso. En el caso de Nicómaco, para bien, porque qué nombre. Pero siendo su hijo, Aristóteles quiso ejercer el simbolismo, dedicarle a él ese libro, Ética a Nicómaco. ¿Y de qué trata ese libro? De la felicidad. Entonces me pareció que Aristóteles era un buen consejero para este tema. Dice Aristóteles que nosotros para lograr la felicidad necesitamos estos bienes. Su lista es más corta. Bienes del alma, bienes del cuerpo y bienes exteriores. Se adivina, ¿verdad?, lo que él quiere decir con esta selección. Pero vamos a ver. Bienes del alma son tus valores espirituales. Digamos, tú eres valiente, tú tienes sabiduría, tienes fortaleza, tienes una
fuerte, enérgica y efectiva voluntad. Todo eso son bienes del alma. ¿Cómo le llamaba Jesús a los bienes del alma? Ustedes saben. Recuerden que una vez Él dijo: no se hagan tesoros en la tierra donde el orín corrompe, ¿verdad? Donde el hollín corrompen. Háganse tesoros en el cielo. Bueno, Él estaba sin duda hablando de aquello que quiso decir también Aristóteles cuando habla de los bienes del alma. Los bienes del cuerpo, esto es interesante porque los bienes del cuerpo son los de tu propio cuerpo, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Tienes fuerza? ¿Tienes ánimo? ¿Ves bien? ¿Oyes bien? ¿Puedes interactuar con el ambiente? Eso son los bienes del cuerpo, están en tu cuerpo. Y digámosle en sentido general, podríamos tal vez llamarle salud. Bien. Los bienes exteriores es todo lo demás. Todo lo demás que necesitamos para ser felices son bienes exteriores. ¿Qué es lo bueno de esta selección? Que Aristóteles nos llama la atención de que lo primero que deberíamos tener, lo más importante, pues son los bienes del alma. Porque los bienes del alma son los que sustentan a los demás, te procuran los demás y hace que los demás sean positivos en tu vida. Porque ni los bienes del cuerpo ni los bienes materiales son por sí solos elementos de felicidad. Ninguno de ellos es en sí mismo la felicidad. Los bienes del alma pueden hacer que sean felicidad. ¿Cómo es esto? Digamos que tú eres un individuo fuerte, muy fuerte, uno de estos hombres dominicanos que son fortísimos, ¿verdad? Eso es bueno. Ese es un bien de su cuerpo y puede generarle muchos beneficios mediante trabajo, por ejemplo. Pero si este hombre se disgusta con su mujer, si no tiene el bien del alma, del autodominio y del amor, esa fortaleza se convierte en violencia. ¿Lo ven? Por lo tanto, aún la fortaleza de su cuerpo no es un bien en sí mismo y no es, en sí mismo no es un motivo, no es una fuente de felicidad. Puede serlo, pero depende mucho de cómo los bienes del alma conducen ese bien del cuerpo. Y los bienes exteriores, más. ¿Qué es lo que todos necesitamos ahora para resolver nuestros problemas? Sinceramente. No lo pienses, dilo. Tú vas a decirme, no, ¿qué es lo que yo necesito? Pregúntame cuánto. Parecería que con el dinero pudiéramos resolver muchos de nuestros problemas. Es más, si yo tuviera dinero para hacer esto, aquello, pagar aquí, pagar allá, invertir aquí, comprar esto, yo sería feliz. Parece que es así, pero lo que nos quiere decir Aristóteles es que eso tampoco es un bien en sí mismo. Porque si comienzas a depender del dinero para tu felicidad y si comienzas y te dedicas a buscarlo, eso se convierte en un vicio. Y no hay un bien material como el placer, por ejemplo, el disfrute, que no pueda convertirse en un vicio si ocupa primer lugar en ti. Por lo tanto, los bienes del cuerpo como los bienes exteriores tienen que estar conducidos por los bienes del alma. Eso es la ética de Aristóteles. Él dice algo más, y esto es importante, se parece a nosotros. Él dice que no basta con esta estructura para cimentar la felicidad. La felicidad tiene que ser social. La felicidad, como decíamos ahorita, tiene que compartirse, tiene que vivir en la sociedad, porque él decía que el hombre es eso, un animal político, es decir, un animal, una criatura de la polis, un individuo que vive en comunidad. Intrínsecamente somos individuos que vivimos en comunidad. Por lo tanto, la felicidad no puede manifestarse sino en su mejor terreno, que es la comunidad. Entonces es importante que los valores de los que hablamos se cultiven en comunidad y se compartan en comunidad.
una sociedad entonces en la que se promueven los valores del cuerpo sin final, hasta lo más, hasta la forma en que te vistes, los productos que compras para engordar, lo que compras para adelgazar, lo que compras para vestirte, lo que compras para maquillarte, lo que compras para peinarte. Una sociedad que promueve intensamente los bienes del cuerpo, pero que además promueve intensamente los bienes exteriores y tiene poquísimo espacio para los bienes del alma. No será feliz, no puede ser feliz. Por lo tanto, atención, mucho cuidado cuando te hablan de la libertad social. La sociedad necesita orden, la sociedad necesita ley, la sociedad necesita regulación, normas, moderación y necesita alimentación permanente de esos valores que son espirituales, que son del alma, incluyendo, claro está, y primordialmente el respeto a los demás y el respeto al derecho de los otros. Piensa en tu sociedad y comprende que si la quieres ver feliz, necesitas que esos valores sean aplicados y promovidos intensamente. Yo suelo ver televisión dominicana y de canal en canal y ver cómo están las cosas y ver entrevistas y demás. Y he visto que a los dominicanos se les incita permanentemente a una actividad. Hay una que es preferencial en nuestros televisores. ¿Y ustedes saben cuál es? Se hacen una idea. El consumo de alcohol. A cada rato hay un riquísimo, sabrosísimo, brillante cuerpo de alcohol trasegando de una botella a una copa. Eso es una cosa muy frecuente. Si pudiéramos hacer lo mismo con el respeto a las leyes de tránsito, por ejemplo, el mismo tiempo, la misma frecuencia, la misma calidad de anuncio, ¿sería socialmente más beneficioso? Claro, estaríamos caminando con pasos más firmes hacia la felicidad. Vaya el ejemplo. Fillmore, siguiendo la tradición bíblica, no usa mucho el término felicidad, que sería happiness en inglés. Si tú lo buscas en la palabra reveladora, en su diccionario bíblico, metafísico, si lo buscas entre los términos que se enseñan en Cuaresma, entre los poderes de la humanidad, del hombre o de la humanidad, no lo encuentras. No encuentras el término felicidad. Fillmore también usa el término gozo, que en inglés significa joy, así como puedes decirlo. Pero claro, menciona la palabra felicidad también. Vamos a ver. Él dice que es la mente divina, no la conciencia humana, la única fuente de la verdadera alegría y del bien. Como que pone las cosas más simples, mientras que Aristóteles nos planteaba 3 caminos, 3 fuentes de felicidad. Fillmore dice que la felicidad tiene una sola fuente. La alegría y el bien tiene una sola fuente, que es la mente divina. Podemos entender eso, podemos darle entrada a esa idea en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso quiere decir solamente, hay alguna expresión que dice, solo Dios basta. ¿Ustedes lo han oído? Pero oye, esa expresión tan sencilla tiene una tremenda profundidad, porque lo dice así Fillmore, que es la mente divina, no es tu mente humana, no es tu propia conciencia la que puede originar felicidad. Tienes que estar centrado y tiene que originarse tu bien, tu dicha en la mente divina. ¿No será por eso que cada cosa buena que nos pasa decimos gracias Dios? ¿Por qué tú dices gracias Dios? Porque quieres poner a salvo tu conciencia y decirle a tu conciencia, no fuiste tú fulano, no fuiste tú fulana, quien ha hecho esto es Dios, y a Él le debo dar las gracias. Entonces tú estás de acuerdo con Fillmore, la única fuente, la verdadera fuente de la felicidad es espíritu. La verdadera fuente de nuestra felicidad
es la mente divina. ¿Cómo accedemos a la mente divina? A través de nuestra conciencia humana, ¿sí? Nuestra razón, nuestros pensamientos, porque esa razón, esos pensamientos, esa mente nuestra pueden enfocarse en el reino de los cielos, en la mente de Dios. Dejamos a Fillmore ahora y pasamos a ver a Jesús. Ya ustedes saben que la palabra de Jesús es bienaventurados, gozosos, son los términos que usa para referirse a la gente feliz. Pablo, en su carta a los romanos, específicamente los versículos 14 y 17, me dio una pista muy linda. Y después la encontré otra vez contenida del propio Pablo en su carta a los Gálatas. Y en esas cartas, Pablo, en esos versículos, habla un poco de las bases de la felicidad, de lo que asociaba a Jesús con el gozo. Entonces me gustó la idea de desarrollar eso que decía Pablo y hacer también una lista de los términos, de los elementos que en la filosofía de Jesús constituirían la felicidad. Creo que tuvo un nivel de acierto aceptable. Ya no más de escribirla, sentí que todavía hay muchos elementos de la filosofía de Jesús que habría que añadir como base de la felicidad. Por ejemplo, ahí no está explícitamente el amor, tu capacidad de amar y ser amado, que es una base fundamental de felicidad. Pero comencé con lo que el propio Pablo decía y he sacado apenas estos 6. Primer elemento para ser feliz: paz. Eso no es una elucubración, eso no es una idea de los religiosos. Tu primer elemento para ser feliz es paz. De hecho, Jesús te lo dejó de herencia. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no es como la del mundo. Bien. Tu otro elemento de felicidad: la fe. La fe, eso que te ayuda a esperar lo mejor y saber que lo mejor te pertenece. Jesús dijo que nosotros tendríamos adversidades, que estaríamos tristes. ¿Tienes alguna carga de tristeza hoy en ti? ¿Hay algún elemento que te hace sentir triste en tu vida? Entonces, para recuperar la felicidad, vuelve a tu fe y recuerda eso que Jesús dijo: tu tristeza se transformará en gozo. Óyelo, óyelo. Ese poder grandísimo está en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tus asuntos. El poder que transforma tu tristeza en gozo. Así que dile a lo que ahora te entristece, a lo que ahora te apena, dile: te transformarás en gozo. Sí, eso es la fe. Claro, para ser feliz necesitas libertad. Libertad de espíritu. ¿Qué te libera? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad y su práctica, eso que hablamos aquí cada domingo, te libera, te da libertad de espíritu. Otro elemento indisoluble de la felicidad es reconocer, saber, vivir la presencia divina en ti, lo que solemos llamar Cristo. Jesús sabía que era importante, así que nos los hizo entender cuando dijo: estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? No, bueno, por lo menos yo no permito que eso se me olvide. Bien, que Jesús, el Cristo, la presencia de Dios, Espíritu y todas sus condiciones y todas sus oportunidades, todo su amor, toda su comprensión, toda su protección, están conmigo, están contigo todos los días, hasta que esto se acabe.
Salud. Bueno, sí, eso. Necesitas tener salud. Pero tu cuerpo está hecho para expresar salud. Tu cuerpo no está hecho para expresar enfermedad. Estamos hechos para expresar salud física, salud material. Bien. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué nos dejó dicho? ¿Qué nos legó? ¿Qué nos regaló? Jesús, Él dijo, el hecho de que yo esté aquí, si yo he venido, es para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso, entonces sí, salud es uno de los elementos de la felicidad y lo tenemos en nosotros, en espíritu, en abundancia. Y Jesús habló de eternidad. Uno de los miedos más terribles que tiene la humanidad, de lo que nos definen como especie, es la muerte, el miedo a la muerte. Ningún animal en el planeta comparte con nosotros el miedo a la muerte. Los animales tienen su mundo como hecho y tranquilo. Es que nosotros tenemos, por ser hijos de Dios, por ser esa creación especial, divina, la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y de razonar. Y eso nos lleva por buenos caminos o por caminos menos buenos. Y entonces tenemos un miedo terrible a la muerte y no entendemos la vida. Los animales nacen. Un caballo nace. ¿Y qué cree que es el caballo? Cree que es un caballo. Y desde que nace se comporta como un caballo. Corre como caballo, relincha como caballo, se alimenta como un caballo. El ser humano nace y no se comporta como un humano. No sabe que es humano. Apenas puede ver, apenas puede oír, pero necesitará un largo tiempo para comenzar a caminar como los otros, agarrar las cosas, a identificar los colores. En definitiva, el humano es una criatura especial, distinta, y reflexiona sobre su vida y comienza a cogerle miedo a que la vida suya termine, el miedo a la muerte. Jesús sabía eso, que no podemos ser felices llenos de ese miedo, que teníamos que comprender la verdad de la vida y que la vida es eterna. Es como lo dijo, recuerdo una cita que dice: el que cree en mí vivirá para siempre. Qué simple, ¿verdad? Qué sencillo. Así se vence la muerte, estando convencido de ellos, conociendo la eternidad de la vida, que la muerte puede ser parte de tu vida, no es su final ni su adversario. Te liberas de ese miedo y abre tu mente, abre tus ojos, tu conciencia a la eternidad. Bueno, practiquemos un poquito de felicidad. Les invito a que oremos por felicidad. A partir de lo que hemos estado hablando, de esta comprensión que nos legó Jesús sobre lo que es la felicidad, oremos un poco. Yo te voy a pedir que descanses, que estés tranquilo. Me parece muy buena idea cerrar los ojos para intimar un poco más. Y yo voy a decir para ti que ahora descansamos, meditamos en la fuente inagotable en mi alma. Reconozco el fundamento de mi felicidad verdadera y afirmo lo bueno que deseo ver multiplicado. Soy feliz por saberme lleno de vida y de posibilidades. Es mi felicidad la armonía de mi cuerpo. Soy sano. Soy feliz, libre de la angustia del miedo a vivir y el miedo a morir. Es mi felicidad la conciencia de eternidad que mi conciencia alcanza. Soy feliz porque puedo enfrentar problemas, angustias, hasta el dolor. Es mi felicidad saber que mayor es el que está en mí que el mundo. Persevero y recibo compensación y gozo. Soy feliz porque soy dueño de mis actos, porque soy amo de mis acciones.
es mi felicidad, la verdad que aporta a mi conciencia virtud y sabiduría. Pienso positivamente, actúo según lo que creo. Soy libre, soy feliz en la paz que Cristo me da, tan distinta a la del mundo. Es mi felicidad la luz de su siempre presencia que me guía y protege a los que amo. Ahora damos gracias a Dios por tu divina felicidad en nosotros y en aquellos que amamos. Y abrimos los ojos, pero nos mantenemos en esa actitud de felicidad divina, en esa actitud de divina felicidad, para escuchar una canción que es feliz en sí misma. Óiganla. Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar. No podía vivir ya sin ti. Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy me amanece y el sol tiene más esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que a Dios conocí. Hoy te amanece y el sol tiene más esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que a Dios conocí. Hoy que amanece y el sol tiene más esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que a Dios conocí. Gracias. Gracias muchas por esa bonita canción. Bueno, nosotros debemos concluir. Y esto, para terminar, yo te quiero hacer esta pregunta. Reflexiona en esto y respóndete honestamente, sinceramente, si tú crees que Jesús fue feliz. Muchos hacemos de Jesús, tenemos a Jesús como el mejor modelo, el mejor maestro. Y bueno, Él nos habló mucho entonces, como vimos, de lo que es nuestro gozo. Pero ¿consideramos que Jesús fue feliz? Porque habría quien pudiera presentar argumentos muy fuertes para decir que Jesús fue muy infeliz, que fue un infeliz. ¿Qué piensas tú? Creo que esto podría completar nuestra conciencia en este tema de la felicidad. Pienso en diferentes aspectos de la vida de Jesús. Una vez Él dijo
Los animales todos tienen su guarida y todo el mundo tiene su casa, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes creen que era infeliz? Eso es un grito de felicidad. Jesús decía: no dependo de nada. De nada. No tengo que tener ni casa, ni cama, ni guarida. No tengo que cocinar. Una vez en su vida le dio por cocinar un pescado en un lago. ¿Ustedes recuerdan? Pero más ni nunca había cocinado. Eso era un grito de felicidad. No dependo de nada. Lo que quiero está en mi mano. Un día le dio a los apóstoles: yo tengo una comida que ustedes no saben. Sí, así. Me recuerdo otro momento en la vida de Jesús. Siendo niño, lo van a buscar al templo después que él se ha quedado ahí 3 días sin que nadie lo sepa. Y le dice a su padre: ¿y por qué no se hace esto, Jesús? Y Jesús le dice: es que tú no sabes. Yo sé lo que me conviene, y a mí lo que me conviene estar en la cosa de mi Padre. Eso es un hombre feliz, un niño feliz. Ese es un niño extraordinariamente feliz para su edad. Pero bueno, Jesús pasó muchos momentos malos. Me encanta, y lo hemos hablado aquí, el momento en que Jesús está orando en Getsemaní, que hay un momento que le dice a sus discípulos: ya no se preocupen, ya no oren más, ya no estén despiertos, descansen. Este asunto va a ser difícil, pero yo estoy listo, más que listo. Y si quieres comprender la capacidad de este hombre extraordinario, piensa lo que pasa con nuestra fe cuando afrontamos problemas, cuando el cuerpo nos duele, cuando el diagnóstico es malo, cuando un ser querido se va. ¿Qué es lo que pasa en nosotros y en nuestra conciencia? Lamento decirte que nuestra fe hace así y se achica y se pone chiquita, y tenemos que volverla a construir. Y eso no es ser feliz, eso es ser tremendamente infeliz, porque tu dolor se multiplica en la ignorancia. Y Jesús, ¿cómo hacía? Jesús estuvo un día clavado en una cruz, sangrante, sediento, agonizante. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allá arriba? Repartiendo el paraíso. Óyelo bien, a uno de los que estaban clavados al lado de él, ¿qué fue lo que le dijo? Usted estará conmigo en el paraíso. Y miraba a los demás, ¿y qué les daba a todos? Perdón. Y miraba a su gente, ¿y qué tenía para ellos? Todo su amor. ¿Cómo un hombre en tales condiciones tiene tanto para dar? Tantísimo. Porque su felicidad no estaba en su cuerpo, no estaba en su ambiente, no estaba en lo que hacía o dejaba de hacer Pilatos. Su felicidad estaba en su corazón, en su alma. Su felicidad era Dios mismo. Esa es tu verdadera fuente de felicidad. Jesús fue feliz, extraordinariamente feliz. Fillmore dice que el gozo es la felicidad de Dios expresada a través de sus hijos. Y Jesús es el modelo perfecto de la felicidad de Dios y de su expresión. Te deseo que en la vida te encamines a expresar la felicidad que Dios es en todos tus asuntos. Es tu deber, es tu misión, pero sobre todo te lo mereces, es tu derecho. Sé feliz, amiga, sé feliz, amigo, y gracias por compartir conmigo.